No sé cómo empezar esto, así que iré al grano. Hace 3 semanas abrí la puerta de nuestra casa y encontré a mi mujer, Laura, con otro hombre en el salón. Pero no estaban desnudos, ni siquiera se estaban besando. Estaban sentados en el sofá, muy cerca, y él tenía la mano sobre su muslo. Hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto. Lo más jodido fue que ella no se sobresaltó al verme. Solo me miró y dijo, pensaba que salías más tarde. Eso fue todo. Ni un grito, ni una excusa rápida, ni siquiera se levantó. Él tampoco. Se quedó ahí sentado, mirándome con esa cara de imbécil que ponen los tíos cuando no saben si levantarse o quedarse quietos. Un tipo con camisa ajustada, barba perfectamente recortada y un reloj de esos caros que parecen gritar mírame. No lo había visto en mi vida. Yo llevaba en la mano una bolsa con pan, una Coca-Cola y una caja de pastillas para el estómago. Volvía del Mercadona. Lo dejé todo en el suelo, sin decir nada. Laura suspiró, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. El tipo murmuró, ¿quieres que me vaya? Y ella le dijo no. Eso fue el principio del fin. Aunque en realidad, el fin ya había empezado semanas antes, solo que yo no lo había notado. No se fueron de casa, ni él ni ella. Me encerré en la habitación y Laura siguió en el salón con ese tipo. Lo escuché reír. Una risa suave, de confianza. Luego se fueron, cerraron la puerta con cuidado, como si estuvieran saliendo de una biblioteca, no de la casa de un marido que acababa de ver lo evidente. Estuve en esa habitación toda la noche, sin dormir, con la misma ropa, mirando el armario sin pensar en nada concreto. A la mañana siguiente, Laura preparaba café como si nada, como si la noche anterior no hubiera pasado. Llevaba una camiseta suya vieja, sin sujetador, el pelo recogido de cualquier manera, descalza, tarareando. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Solo dijo, hoy tengo reunión con los padres a las 5, no me esperes para cenar. No dije nada. Me duché, me vestí, salí de casa sin mirar atrás. Pasé el día caminando, sin rumbo. Ni trabajo ni nada. Comí un bocadillo en una estación de tren, sentado en un banco de cemento, al lado de una pareja de jubilados que discutían por una servilleta. Me preguntaba en qué momento había dejado de ver lo que tenía delante. Recordé las veces que Laura decía que salía a correr pero volvía sin una gota de sudor. Las veces que decía que se quedaba a corregir exámenes con una compañera que yo no conocía. Las noches en que me pedía que durmiera en el sofá porque roncaba mucho. Era como si todos los detalles de los últimos meses hubieran estado esperándome en fila para darme una bofetada al mismo tiempo. Volví a casa cuando ya era de noche. Laura no había vuelto. Dejé las llaves en la mesa y me senté en el sofá. El mismo sofá donde vi su mano en la pierna de otro. Me quedé ahí, quieto. A la 1 de la madrugada escuché la cerradura. Ella entró, encendió la luz, me miró de reojo y dijo, ¿no puedes dormir? Le dije que sí podía, pero que no quería. Se encogió de hombros y fue a la cocina. Volvió con una copa de vino blanco, de ese barato que compra cuando no estoy. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró. ¿Vas a decir algo o vas a seguir con esa cara de víctima? Me quedé callado, sorprendido por el tono. No era defensivo, era indiferente. Como si yo fuera un vecino al que había olvidado saludar. ¿Quién es? Pregunté. Alguien. No importa. Solo estamos conociéndonos. ¿Y yo qué soy? Eres mi marido. Pero llevamos meses como compañeros de piso. No te diste cuenta, pero yo sí. Hace tiempo que esto está muerto, Álvaro. Entonces te buscaste a otro. No me lo busqué, apareció. Y no le voy a pedir perdón por eso. No grité, no lloré, no le tiré nada.
solo la miré. Me di cuenta en ese momento de que no era la misma mujer con la que me casé. Había cambiado tanto que no la reconocía. No era la traición lo que me dolía, era la frialdad. Me levanté, me fui al dormitorio, cerré con llave y no dije una palabra más esa noche. Pasé los días siguientes como un mueble más de la casa. Hablábamos lo justo, ¿qué hay para cenar? ¿Has visto las llaves? Te han llamado del seguro. Ella salía cada tarde, volvía tarde, a veces dormía en el sofá, otras en la cama, pero sin decir una palabra. Yo empezaba a fijarme en todo. Noté que se arreglaba más, que a veces salía con ropa que no le había visto nunca, y que cuando volvía traía bolsas pequeñas que escondía en su cajón. No lo decía, pero estaba claro, lo seguía viendo. Y lo peor de todo era que no le importaba que yo lo supiera. Un sábado, mientras ella dormía, sonó el timbre. Era un tipo que traía flores. Un ramo enorme, caro, con una nota que decía gracias por el jueves. Ya sabes lo que pienso de ese vestido. Se lo entregué a Laura sin abrirlo. Lo leyó, sonrió, lo dejó sobre la mesa y dijo, «Es guapo, ¿eh?» Me quedé en silencio. No porque no quisiera decir nada, sino porque ya no sabía qué decir. Era como si todo lo que me había guardado durante días ya no tuviera sentido. No valía la pena discutir. No iba a convencerla de nada. No era una aventura pasajera, era otra vida que había empezado sin avisarme. Esa noche salí. Me fui a casa de Marcos, mi amigo de siempre. Le conté todo. Me sirvió una copa, me dejó hablar, no interrumpió. Al final dijo, «¿Y qué vas a hacer?» Le dije que no lo sabía. Me dijo que podía quedarme allí los días que necesitara. Volví a casa con esa idea en la cabeza. No iba a seguir viviendo con ella como si nada. Si ella había decidido traicionarme, yo también podía tomar decisiones. Y así empezó todo. Con un ramo de flores ajeno sobre mi mesa y una frase que no pude sacarme de la cabeza, ya sabes lo que pienso de ese vestido. El martes llegué a casa antes que ella. No había sido un día especialmente complicado en el trabajo, pero no podía concentrarme en nada. Mi jefe me preguntó 2 veces si estaba bien y le dije que tenía migraña. Mentí. No tenía dolor de cabeza, tenía otra cosa, algo mucho más denso, como una presión constante en el estómago que me acompañaba desde hacía días. Me pasé la tarde sentado en la cocina, sin encender la televisión, sin mirar el móvil, solo esperando a que llegara. A las 8:30 escuché sus llaves. Entró con ese paso rápido que tiene cuando cree que tiene el control de la situación. Llevaba una chaqueta corta que no había visto antes y un perfume diferente, uno más fuerte, más dulce, como esos que usan las chicas jóvenes para llamar la atención. Se detuvo cuando me vio sentado a oscuras en la cocina. No dijo nada al principio. Se quedó en la entrada, con las llaves aún en la mano, como si estuviera evaluando si quedarse o salir corriendo. «¿Qué haces ahí?», preguntó sin moverse. «Esperando». «¿Esperando qué?». «A ti». No respondió de inmediato. Dejó las llaves sobre la mesa del recibidor, colgó la chaqueta en el perchero y vino hacia mí. No se sentó. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirando hacia el suelo. «Si quieres decirme algo, dilo ya». «Estoy cansada». «¿De qué estás cansada, Laura?». «De todo esto. De tu cara, de tu silencio, de tus preguntas pasivo-agresivas. Me agotas, Álvaro». «¿Y tú crees que a mí esto me divierte? ¿Que ver cómo vuelves cada noche oliendo a otro hombre es algo que me gusta? No me vengas con moralismos ahora, que tú también has tenido tus cosas». «¿Qué cosas?». «Tus ausencias, tus comentarios. No eres un santo. Siempre tan ocupado, tan centrado en ti. Hace años que dejaste de tocarme como si yo importara».
Y tú dejaste de hablarme. Te fuiste antes de que te fueras, Laura. Puede ser. Pero al menos yo tuve el valor de buscar lo que me faltaba. ¿En el sofá de otro? Sí. Y no me arrepiento. Me levanté de la silla con rabia. No porque pensara hacer algo, sino porque no podía seguir sentado escuchando eso sin explotar por dentro. Me acerqué hasta ella y por un segundo pensé en gritar, en decirle todo lo que me estaba tragando, en escupirle cada palabra que tenía acumulada. Pero no dije nada. Solo la miré. Me dio asco, pero también tristeza. Era como estar viendo a alguien que conocía pero que ya no estaba ahí. ¿Quién es ese imbécil? No importa. Sí importa. Dímelo. Se llama Sergio. Es fisioterapeuta. Tiene 31. Nos conocimos en la consulta donde me traté la espalda. ¿Y desde cuándo? Hace 3 meses. Empezó poco a poco, como suelen empezar estas cosas. Primero una charla, luego un café, luego un paseo, ya sabes cómo sigue. ¿Te acuestas con él? Sí. ¿Qué esperabas que dijera? ¿Que solo hablamos de literatura? ¿Te importa que yo lo sepa? No. Ya no. ¿Lo amas? No lo sé. Me hace sentir viva, que ya es más de lo que tú haces. No supe qué contestar. Volví a sentarme. Laura se quedó ahí de pie, observándome, como esperando que yo hiciera una escena, que gritara o que rompiera algo. Pero no lo hice. Me limité a respirar, a tragar todo eso que acababa de salir de su boca. Quería golpear la pared, tirar el microondas al suelo, escupirle a la cara que era una mierda de persona, pero no hice nada. No porque fuera mejor, sino porque estaba paralizado. Ella parecía decepcionada por mi reacción. ¿Eso es todo? Preguntó con burla. No. No es todo. Me voy a quedar con esta casa. Tú te vas. ¿Perdón? Que te vayas, Laura. Esta ya no es tu casa. No voy a compartir techo con alguien que se mete en la cama de otro y luego viene aquí a calentar la mía como si nada. No puedes echarme así. Claro que puedo. La casa está a mi nombre y ya hablé con un abogado. ¿Ya hablaste con un abogado? Sí. Hace 2 semanas. El día que trajeron las flores. El mismo día que decidí que ibas a pagar por cada segundo que me hiciste sentir como un estúpido. Ella se puso tensa. Ya no cruzaba los brazos, ya no estaba tranquila. Me miró con una mezcla de miedo y desprecio. No se esperaba eso. Pensaba que iba a suplicar, que iba a llorar, que iba a pedirle que se quedara. Pero no. Iba a hacer que se sintiera tan insignificante como me había sentido yo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, dijo, con voz más baja. Lo tengo clarísimo. Esto no va a acabar bien. Para ti, seguro que no. Laura salió de la cocina sin decir más. Subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y no volvió a bajar en toda la noche. Yo me quedé ahí, sentado, mirando la mesa vacía, sabiendo que acababa de romperse algo que ya estaba hecho pedazos desde hacía tiempo. Pasaron 2 días sin que cruzáramos una palabra. Ella salía temprano, regresaba tarde, evitaba mirarme, hablaba por teléfono encerrada en el baño y ya no hacía el mínimo esfuerzo por disimular nada. Pero eso a mí me venía bien. Durante esos 2 días, me dediqué a preparar lo que tenía que hacer. No era una venganza de película ni un plan retorcido, era algo mucho más simple y directo. Me levantaba antes que ella, le dejaba el desayuno listo como si todo estuviera bien, mantenía una rutina impecable, sonreía, incluso la saludaba cuando la veía salir por la puerta. Eso la confundía. Sabía que estaba tramando algo, pero no sabía qué. Me aproveché de eso.
Me guardé la rabia y la usé con calma. Había sacado todas las copias de los papeles de la casa, de las cuentas conjuntas, de los correos que recibíamos juntos, y una noche, mientras ella dormía profundamente después de haber estado fuera toda la tarde, entré al despacho y encendí el portátil. Allí encontré justo lo que esperaba, una carpeta con documentos suyos, una serie de facturas a nombre del tal Sergio, incluso reservas de hotel a escondidas en las últimas semanas. Copié todo. Lo metí en un USB y lo guardé en el bolsillo trasero del pantalón que sabía que nunca revisaría. Al día siguiente, en mi hora de descanso en el trabajo, me pasé por la notaría. Expliqué todo, llevé los documentos, firmé lo que tenía que firmar y dejé listo el aviso legal para que Laura lo recibiera en casa. No era solo el inicio del divorcio, era también una reclamación formal de mis derechos sobre el inmueble, la congelación de nuestras cuentas conjuntas y una citación para que respondiera en 10 días. No hice nada con rabia. Todo lo hice con precisión. No me interesaba gritar ni pelear, me interesaba que sintiera en carne viva lo que era perder el control. Esa misma tarde, me fui al gimnasio, al que no iba desde hacía meses, me apunté, pagué la mensualidad por adelantado y me metí en una rutina que no había seguido ni cuando estaba soltero. No lo hacía por salud, lo hacía por mí, porque necesitaba ocupar mi cabeza con otra cosa que no fuera la imagen de ella con ese idiota. El viernes por la noche fue el día clave. Había preparado todo, dejé los papeles del divorcio en la mesa del comedor, al lado un sobre con las fotocopias de los correos, facturas y reservas, y junto a todo eso, una nota escrita a mano donde simplemente decía, esto es lo que valgo para ti. Esto es lo que pierdes. Me fui antes de que llegara, no le dije a dónde iba, no respondí a sus mensajes y apagué el móvil. Me quedé en casa de Marcos, otra vez. Cuando regresé el sábado al mediodía, encontré la casa revuelta. El sobre estaba abierto, los papeles esparcidos por la mesa, el sofá y hasta el suelo. Había una copa rota en la cocina. En el dormitorio, Laura no estaba. Se había ido. Ni rastro. Ni ropa, ni bolso, ni cargador. Solo una nota en el espejo del baño, escrita con su pintalabios como si fuera una adolescente, quédate con todo, ya no me importa. No me sentí satisfecho. Me sentí vacío. Había conseguido lo que quería, sí, pero no había placer en eso. Solo silencio. La semana siguiente, me enteré por una amiga en común que Laura había intentado irse a vivir con Sergio y que él, muy valiente para meterse con una mujer casada, no lo era tanto cuando la tenía enfrente con una maleta en la mano. No la dejó quedarse. Le dijo que iba demasiado rápido, que no estaba listo para compartir su vida. Y ella, que había tirado un matrimonio por la borda por un tipo con una camilla de masaje y sonrisa de idiota, ahora dormía en casa de una compañera de trabajo. No me alegré. Me pareció justo. Me pareció real. La realidad es eso, no un drama romántico, sino consecuencias. Y Laura, por primera vez, estaba recibiéndola sin anestesia. Empecé a vaciar la casa de sus cosas. Tiré la ropa que dejó, regalé los libros que había traído de su época de estudiante, cambié la contraseña del wifi, actualicé las claves del banco, y lo más importante, cambié la cerradura. No tenía intención de hablar con ella otra vez. No me interesaban sus explicaciones, sus arrepentimientos o sus ganas de volver. Mi abogado la contactó formalmente, le entregó los papeles y le dio el plazo legal para responder. No lo hizo. Supongo que no sabía ni cómo. Mientras tanto, yo empecé a dormir mejor, a comer mejor, a moverme mejor. No porque estuviera feliz, sino porque ya no arrastraba ese peso encima. Había actuado. Había hecho lo que tenía que hacer. Y lo había hecho solo, sin gritos, sin lágrimas, sin escenas. En el barrio empezaron a murmurar. Siempre hay alguien que se entera de todo.
Los vecinos que antes la saludaban con una sonrisa ahora desviaban la mirada cuando la veían bajar del coche en otra calle. Algunos conocidos me enviaban mensajes con frases tipo ánimo, tío, lo estás llevando con mucha dignidad. Yo no respondía. No necesitaba aplausos. Lo único que necesitaba era cerrar esa etapa sin volver la vista atrás. Ya estaba hecho. Ya había pasado. Solo quedaba mirar hacia adelante. No esperaba volver a verla. Había pasado un mes desde que dejé los papeles sobre la mesa y cambié la cerradura. En ese tiempo no me llamó, no me escribió, ni siquiera intentó pasar por la casa. Creí que ya estaba todo dicho, que no habría necesidad de más. Pero el miércoles por la tarde, mientras salía del supermercado con una bolsa de arroz, huevos y cerveza, la vi apoyada en el coche, justo enfrente de la puerta de casa. No parecía nerviosa. Tenía ese mismo gesto neutro de siempre, esa forma de plantarse como si estuviera segura de que nada podía tocarla. No tenía bolso, solo una chaqueta bajo el brazo y una carpeta. Caminé hacia ella sin cambiar el paso, sin decir nada. Cuando estuve cerca, me miró directamente a los ojos y dijo, necesito hablar contigo. Le abrí la puerta sin decir nada. Subimos sin cruzar una palabra. En el salón, dejé las cosas sobre la encimera y esperé. Ella entró despacio, miró todo como si fuera una casa ajena y se sentó en la silla de siempre, frente a la mesa donde desayunábamos cada domingo antes de que todo se fuera a la mierda. Abrió la carpeta y sacó un sobre. Me lo pasó. He firmado, dijo. No lo abrí. Lo dejé en la mesa y la miré. No necesitaba comprobarlo. Lo que me interesaba no era el papel. Era porque estaba allí. Podrías haberlo mandado por correo. Lo sé. Pero quería entregártelo en persona. ¿Para qué? Porque, no sé cómo acabó todo así. Acabó porque tú lo decidiste. Eso es lo que tú piensas. No, Laura. Eso es lo que pasó. Te fuiste con otro. Te burlaste de mí durante meses. ¿Ahora vienes a decir que no sabes cómo pasó? No lo planeé así. ¿Y qué esperabas? ¿Que te diera las gracias por tu sinceridad? No, pero tampoco este odio. No te odio. Ya ni siquiera me importas lo suficiente como para odiarte. Eso la tocó. No lloró, pero desvió la mirada, se quedó mirando la pared durante unos segundos, como si necesitara recomponerse. Sergio no quiso que me quedara con él, dijo, sin que yo preguntara. No me interesa. Claro que te interesa. No, Laura. Lo único que me interesa es que te vayas y no vuelvas. ¿De verdad todo lo que tuvimos ya no significa nada para ti? No después de lo que hiciste. ¿Y tú? ¿No hiciste nada mal? Puede que sí. Puede que no supiera verte. Pero no te traicioné, no te mentí, no metí a nadie en esta casa. Eso es lo que diferencia a alguien que se equivoca de alguien que destruye todo a propósito. Yo no quise destruir nada. Lo hiciste igual. Hubo un silencio incómodo. El tipo de silencio que no deja espacio para pensar en reconciliaciones ni en segundas oportunidades. Era un vacío que ya no se podía llenar con disculpas ni con recuerdos. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo algo que no esperaba. No quiero que nos odiemos. No te preocupes, no voy a gastar más energía en ti. Voy a mudarme a otra ciudad. He pedido traslado en el instituto. Quiero empezar de nuevo. Haz lo que quieras. Solo vine a cerrar esto. En persona. Pensé que lo necesitaba. ¿Y lo hiciste? No lo sé. Creo que sí. Se levantó. Cogió la carpeta, se la guardó bajo el brazo y fue hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró y me miró por última vez. Espero que seas feliz,
Álvaro. Yo también. Y se fue. Me quedé ahí de pie, sin moverme, mirando la puerta cerrarse con un clic seco. No me sentí aliviado. Tampoco me sentí peor. Fue simplemente la confirmación de que todo había terminado. No había marcha atrás. No quedaba nada que decir, ni reproches, ni preguntas pendientes. Había tomado su decisión, yo tomé la mía, y ahora cada uno tendría que cargar con lo que le correspondía. Me senté, abrí una cerveza y me quedé en silencio, mirando la carpeta con el sobre encima de la mesa. No tenía ganas de abrirlo. No necesitaba ver su firma para saber que aquello ya estaba completamente cerrado. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación. No he vuelto a verla ni a recibir noticias suyas. Al principio era raro. No porque la echara de menos, sino por la costumbre. Vivir con alguien durante años deja una serie de automatismos que no se van en una semana. Me seguía despertando esperando escuchar sus pasos en el pasillo, buscaba su taza en el armario cuando iba a hacer café, y en los primeros días hasta ponía 2 platos en la mesa sin pensar. Pero todo eso fue desapareciendo. Lentamente, como todo lo que no se arranca de golpe. Empecé a reorganizar mi vida de otra manera, no como alguien que busca reemplazar lo perdido, sino como alguien que necesita empezar desde cero. Vendí el sofá donde los vi juntos por última vez, pinté las paredes de la casa, cambié la distribución del salón y saqué todas las fotos de los álbumes donde salíamos los dos. Algunas las rompí, otras simplemente las metí en una caja y las guardé en el trastero. No quería hacer un ritual de despedida, solo necesitaba no ver su cara cada vez que abría un cajón. Volví a ver a amigos que había dejado de frecuentar por culpa de esa vida de pareja en la que todo giraba alrededor de horarios compartidos. Algunos me preguntaban cómo estaba, otros simplemente me abrazaban sin decir nada. Descubrí que el silencio de los que entienden es mucho más útil que los consejos vacíos de los que creen saberlo todo. Volví al gimnasio, salí a correr por las mañanas, incluso me apunté a un curso de cocina porque siempre había dependido de ella para eso y me di cuenta de que no tenía por qué seguir arrastrando esa dependencia. Aprendí a hacer una paella decente, una tortilla de patatas sin que se me quemara y descubrí que me gusta el queso azul, algo que a ella le daba asco. Son detalles pequeños, pero son míos. Esas cosas me devolvieron el control sobre una vida que había estado compartida con alguien que ya no tenía sitio en ella. A veces la gente cree que cuando se cierra una etapa así uno tiene que salir corriendo a llenar el vacío con otra persona. Yo no pienso así. No quiero a nadie ahora mismo. No porque haya perdido la fe en las relaciones, sino porque necesito espacio. Quiero saber quién soy sin nadie al lado. Durante años fui Álvaro y Laura, ahora solo quiero ser Álvaro. Y no es una frase bonita, es un hecho. No me interesa compartir cama con alguien solo para no dormir solo. No me interesa escuchar las penas de alguien nuevo para tapar las mías. Prefiero estar solo, ir al cine solo, comer solo, vivir a mi ritmo sin tener que preguntar a nadie si quiere ver la misma serie o si le molesta que abra una cerveza a las 11 de la noche. Desde que firmamos el divorcio, no he tenido necesidad de justificar nada. No he buscado aprobación, no he compartido publicaciones para demostrar que estoy bien ni he fingido que todo ha sido una enseñanza de vida. La verdad es que fue una mierda. Me destrozó, me hizo sentir como un imbécil, me llenó de rabia, me quitó el sueño, me secó la garganta, me hizo desconfiar hasta de mi propia sombra. Y no estoy agradecido por eso. Pero sí puedo decir que lo superé. Que me reconstruí a mi manera. Que no necesito entender por qué ella hizo lo que hizo porque ya no me afecta. Que si mañana me la cruzo por la calle y va de la mano con otro, no voy a sentir nada. Ni celos, ni odio, ni nostalgia. Simplemente indiferencia.
A veces me siento a cenar y me acuerdo de una frase que me dijo mi padre una vez, cuando yo tenía 20 años y salía con una chica que me dejó de un día para otro. No intentes entender el corazón de alguien que un día dejó de pensar en ti, porque te vas a volver loco. En ese momento no entendí nada, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Laura dejó de pensar en mí mucho antes de marcharse. Yo solo fui el último en enterarme. Pero ya no importa. No soy el mismo tipo que se quedó en shock mirando a su mujer con otro en el sofá. Ahora soy otro. Uno que duerme tranquilo, que se mira al espejo sin reproches, que no necesita venganza ni redención. Solo seguir. Con mis errores, mis tiempos, mis aciertos. Solo eso. El próximo mes voy a alquilar la casa unos días y me iré de viaje. Sin planes, sin compañía. Solo quiero ver otros lugares, desconectar del pasado y no tener que explicar nada a nadie. No necesito que nadie me entienda. Me basta con saber que sigo avanzando. Y que, al final, la historia que más importa no es la que viví con Laura, sino la que empiezo ahora conmigo mismo. Sin ruido, sin mentiras, sin esa carga en el pecho que antes no me dejaba ni respirar. Esta vez, todo va por mí. Porque ya me toca. Porque después de todo, lo único que queda es vivir. Y esta vez, lo voy a hacer a mi manera.